Que Dios me les bendiga. Feliz sábado a cada uno de ustedes que ve esta transmisión de Hot Media Honduras. Saludos para todos los que nos ven en el territorio nacional y también a los que nos ven fuera de las fronteras patrias. Gracias por estar en sintonía a través de nuestra página en Facebook, a través de nuestra página en YouTube y también a través de nuestra página web hotmedia.hn. Saludos a toda la hermosa hermandad de esta unión hondureña, a la Asociación de Comayagüela, a la Asociación Central, a la Asociación Noroccidental, a la Asociación de Islas de la Bahía. Es un gusto saludarles esta mañana y transmitimos desde la Asociación Atlántica de Honduras. Es momento de alabar al Señor, es momento de cantarle, es momento de que su nombre sea exaltado. Así que los invito en esta mañana de sábado a que podamos cantar este hermoso himno, Majestad. Qué privilegio hablar con nuestro Dios. Y ha llegado el momento de que podamos cerrar nuestros ojos y tener una oración, porque Dios desde los cielos nos escucha. Oremos, hermanos. Dios y Padre, esta mañana de sábado venimos ante tu presencia porque necesitamos de ti, Señor. Queremos que tú seas la mayor parte de nuestras vidas. Y en esta mañana de sábado, los que están viendo esta transmisión, nos unimos en oración para que seas tú nuestro Dios. Háblanos en esta mañana a través de tu siervo y que podamos, Señor, a la luz de tu palabra, poder tener un encuentro contigo y que sea significativo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos todo esto. Amén. Y ahora llega el momento, hermanos, de que podamos serle fieles al Señor. Antes de ello, vamos a ver el video de Venid y ved. Y inmediatamente después cantaremos el himno al Cristo ved. Vivo solo desde los 17 años. Me fui a estudiar a la ciudad de Jalapa, Veracruz, ingeniería en sistemas, pero aprender a trabajar y depender solo me hizo también forjar el carácter. Ahí viene la importancia de ser responsable, de cuando se tiene un trabajo o un negocio, lo que sea. Como joven se me hizo fácil el tomarme unas vacaciones porque había tenido 2 años trabajando y estudiando. Decidí ahorrar y tomarme unas vacaciones. Pero cuando quise regresar a buscar un trabajo, no fue tan fácil encontrarlo. Entonces eso me llevó más de 1 año y medio sin trabajo y pues tuve que poner en pausa mis estudios, tuve que regresar a casa de mis padres y fue allí en ese transitar donde empiezo a
a conocer amistades que posteriormente me llevan al mundo del emprendimiento. Hace 4 años tenía un trabajo, me iba muy bien, con muchas oportunidades de crecimiento, y leyendo y a través del Espíritu Profecía, en un pasaje, recuerdo perfectamente, del libro Hechos de los Apóstoles, donde la hermana Guay menciona acerca de la importancia de emprender, que los discípulos al seguir a Jesús tomaron el emprendimiento, y de no haber sido por ello, pues no hubieran tenido la disposición para poder hacer la grande obra que realizaron. Entonces eso empezó a trabajar en mi mente, y se fueron dando las oportunidades buscando en internet. Conocí una persona que me fue guiando, y de un emprendimiento me llevó al que finalmente hoy estamos, gracias a Dios. Un día de trabajo inicia, tenemos un programa de oración todas las madrugadas a las 5 de la mañana, entonces nos levantamos muy temprano, terminamos a las 6 de la mañana para iniciar mis actividades. El emprendimiento me da la oportunidad de tener un devocional bastante amplio. Una de las cosas que me gusta es leer, y me adentro en algún tema, y por lo regular tengo hasta mediodía para estudiar con toda calma. Y ya mis actividades, como son mayormente por internet o clientes que ya tengo, pues ya programo visitas por las tardes, cuando ya los puedo encontrar en su casa, o hacer envíos a toda la República, ¿no? Hay clientes que no están aquí en la ciudad, incluso hacemos envíos afuera del país. En la parte de esparcir el Evangelio fue una de las partes que me llevó a tomar esta decisión de poder aventurarme a emprender algo nuevo. Realmente fue un desafío, un miedo que como todo ser humano tenemos, pero recuerdo que en una de las lecciones de escuelas sabáticas anteriores, estudiando acerca de la mayordomía, comprendí que yo le estaba robando a Dios, porque en mi anterior trabajo yo tenía un perfil gerencial, yo no tenía que reportar horarios, sino que al contrario me reportaban a mí. Entonces yo iba a predicar a campañas, y mi horario terminaba a las 8, y en las campañas pues había que estar 6:30, 7. Entonces yo me salía antes para poder ir a hacer la obra, que es algo bueno, pero después Dios me hizo entender que yo estaba robando, porque la empresa a mí me pagaba por un horario que yo cumplía, pero pues yo a veces me salía por ir a predicar. Entonces eso estaba en mi conciencia trabajando, y yo no me sentía bien. Y yo le pedí a Dios un mejor trabajo, pero Él me mostró que lo que yo necesitaba era emprender. En este último tiempo, este año, creo que he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de por lo menos unas 15 campañas. Entonces creo que en ningún trabajo te van a dar 15 permisos para estar saliendo antes. Y pues es una bendición para mí el poder tener el tiempo. Es lo más importante para mí, el poder predicar. Dios ha puesto en mi corazón ese deseo, y pues se complementó de manera perfecta con esta oportunidad que Dios envió a mi vida. Me gusta mucho el texto de 3 de Juan, versículo 2, donde dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, hay otro texto que también a veces mal comprendemos. Mateo 6:33 dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y a veces como jóvenes buscamos primero las añadiduras. Yo lo apliqué como debe de ser, que podría parecer a la inversa: el poder poner primero a Dios, el servirle a través de los distintos talentos, dones que Él nos da. Todos tenemos diferentes cualidades, y sobre todo creciendo en nuestra vida espiritual diaria. Señor.
Ahora llega el momento para los más pequeñines de la casa. Es el momento en que ellos escuchen una hermosa historia, así que los dejamos con el rincón infantil de esta mañana. Con un arco iris en tu corazón, dibuja los colores de la salvación. Con un arco iris en tu corazón, no te olvides de su pacto con Dios. El verde me recuerda creciendo en Cristo, el blanco un corazón limpio. El dorado me recuerda las calles de oro y el rojo la sangre de Cristo. Hola amiguito, bienvenido al momento de adoración infantil. La historia de hoy se titula El amarillo, el color de la luz. Y la cita bíblica se encuentra en Juan 14, 2 y 3 y dice: En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Nuestra hoja de hoy es de color amarillo. ¿Saben qué significa el amarillo? El amarillo simboliza la luz, el sol, la claridad, lo que es brillante y por tanto simboliza también la inteligencia. ¿Pero por qué la inteligencia? Porque una mente donde hay luz, claridad y brillantez es una mente inteligente. ¿No te parece interesante que para ser inteligente y brillante tengas que tener luz? A mí me parece muy significativo. Y díganme ustedes ahora, ¿cuál es la luz que le hace falta a nuestra mente para que seamos niñas y niños inteligentes? Exactamente, lo que nos hace falta es Jesús. Jesús es la luz, por eso solo Él nos puede dar la inteligencia para vivir una vida cristiana. ¿Y cómo sé yo que Jesús es la luz? Muy fácil, porque así lo dice la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Si lo buscamos en Juan 8:12, lo podemos leer. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que da vida y nunca andará en la oscuridad. ¿Te imaginas cómo será vivir en la tierra nueva, donde la luz de Dios será la que nos ilumine todo el tiempo? ¿Qué te parece la idea de vivir con Jesús para siempre? En un lugar donde no habrá separación, ni tristeza, ni miedo, ni llanto. Nada de las cosas oscuras que ahora sucederán en la tierra nueva. Y lo mejor de todo es saber que nuestro amado Jesús estará con nosotros y lo veremos cara a cara. ¿Necesitaremos gafas de sol para que no nos deslumbre tanta luz? ¿Qué les parece si repasamos todos juntos los colores de los que hemos estado hablando hasta aquí en los sábados pasados? Recuerda, el primer día fue el negro, que significa la desobediencia que entró al mundo a través del pecado. El rojo representa el plan de salvación a través del sacrificio de Jesús. El azul significa la victoria que obtendremos, que será vivir en el cielo por siempre. El blanco simboliza el perdón. El verde, el crecimiento, así como las plantas y los árboles crecen. Con la lluvia y el sol, nosotros crecemos espiritualmente con Jesús y las Escrituras. Y el amarillo, que simboliza la luz que es Jesús. Oremos para dar gracias a Dios y pedirle que nos ayude a seguir confiando en Él, ya que Él está preparando un lugar muy especial para nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu protección. Gracias por ir a preparar ese lugar tan especial para nosotros. Te queremos pedir que nos sigas ayudando a crecer en inteligencia hasta el día en que tú vengas y nos lleves contigo a morar en los cielos. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 39, versículo 2. La palabra del Señor dice que el Señor estaba con José y fue un varón prosperado que tenía éxito en todo lo que hacía en la casa de su señor, el egipcio. Con ustedes ahora
al pastor Rubén Carballo, quien tiene la meditación, el tema de esta mañana. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Es una alegría poder llegar hasta cada uno de los lugares donde usted nos sintoniza y poder compartir también por este medio la palabra de Dios. Esta mañana es mi deseo compartir con ustedes las luchas muchas veces de fe que tenemos como hijos de Dios. Sin duda alguna hay muchas personas que han superado dificultades, circunstancias adversas en la vida y han demostrado verdaderamente el espíritu que tienen. También en la palabra de Dios encontramos hombres y mujeres que ante circunstancias difíciles, poniendo su fe en Dios, lograron superar estas circunstancias. En esta mañana mi objetivo es compartir con ustedes la experiencia de uno de estos hombres, un joven. Su nombre es José. En la experiencia de él nosotros comprendemos que pasó por circunstancias difíciles, pero a través de las decisiones, del camino que el Señor le había preparado, logró llevarlo hasta cumplir el plan que tenía para él. Y obviamente en medio de estas circunstancias difíciles que nosotros vivimos, también comprender que podemos alcanzar el plan que Dios tiene para nuestra vida. Quiero invitarle para que vayamos al libro de Génesis, en el capítulo número 39. Y vamos a avanzar ahí desde el versículo número 1 en adelante para que podamos extraer de estos versículos la riqueza que la palabra de Dios tiene para nuestra vida. Dice así la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. De esta porción bíblica podemos extraer muchas enseñanzas muy maravillosas. En primer lugar, nosotros podemos identificar que José fue llevado a Egipto no porque él quería. El contexto, la historia nos cuenta que José fue enviado por su padre para saber cómo estaba la condición de sus hermanos. Y cuando sus hermanos vieron a José, planificaron quitarle la vida. Luego, pues ellos llegaron a la conclusión que era mejor sacarle provecho y decidieron venderlo como esclavo. Así que este viaje del cual estamos hablando es un viaje donde José ha sido vendido como esclavo a los ismaelitas y ahora ellos lo están llevando hacia Egipto, no porque él quiere, sino porque ese es el destino al cual ellos lo quieren llevar. Aquí también nosotros podemos sacar otra conclusión. Esa palabra llevar también se puede traducir como descender, que obviamente nos habla acerca de un descenso geográfico, que es descender desde el sector de Dotán hacia Egipto. Pero también creo que nos habla de otros tipos de descensos que ocurrieron en la vida de José. En primer lugar, José descendió de una forma social. Recordemos que él venía de una familia muy acomodada, él era un niño muy mimado y obviamente ahora su vida estaba cambiando a una nueva realidad. Ahora iba a convertirse en un esclavo. También era un descenso espiritual. ¿Por qué? Porque ahí en su hogar, en ese lugar, a él se le había enseñado a adorar al Dios verdadero y ahora él se dirigía a un lugar de una nación que era idólatra. También era un descenso moral. ¿Por qué? Porque obviamente en su casa le habían enseñado los principios divinos y la forma como se debía dirigir a alguien que servía al Dios verdadero. Y ahí, al lugar donde él se dirigía, era un lugar donde los valores no eran similares ni semejantes a los que a él le habían enseñado y practicaba en su casa. Era una nueva realidad. Una realidad que él no había buscado. Era una realidad que cambiaba totalmente su vida. ¿Acaso de repente no es eso lo que en muchas ocasiones nos sucede? Un cambio de realidad. De repente no por nuestras propias decisiones, sino por las decisiones y las acciones de otros que nos empujan. Hace unos meses, obviamente, nosotros encontramos esta realidad que nadie nos esperábamos, que nos ha afectado y que obviamente descendió en muchos aspectos de nuestra vida. Descendió de repente en nuestra carga laboral, descendió de repente en nuestra situación económica, descendió inclusive en nuestra situación familiar, las pérdidas que muchas situaciones de estas pasaron. Pero qué interesante que el versículo número 1 nos menciona acerca del plan que el Señor tenía para José. Había preparado su llegada a la casa de Potifar, que era el jefe de la guardia real de Faraón. En todas las circunstancias difíciles, Dios siempre tiene un plan para sus hijos.
siempre tiene algo preparado para ellos. Obviamente no iba a ser fácil, iba como un esclavo, pero sin duda alguna esta era la puerta que Dios le estaba preparando para que él pudiera cumplir el plan que tenía preparado para su vida. Así trabaja Dios en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las circunstancias adversas. Dios siempre tiene una salida para sus hijos, y es esa fe la que nos tiene que mover, la certeza de que Dios tiene siempre algo mejor para aquellos que esperan en Él. Ahora, recordemos ahí la parte del versículo número 2, el cual nos da una situación muy importante que nos añade en medio de todas las circunstancias. Mas Jehová estaba con José, estaba con él. Este elemento es muy importante. ¿Por qué? Porque para que Dios esté conmigo, yo tengo que tomar la decisión de estar con Dios. Yo debo decidir, yo voy a servir al Señor. Y obviamente tenemos que analizar esta situación en el caso de José. Leyendo el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo número 20, narra esta situación de cómo José llegó a Egipto. Y en ese libro nosotros encontramos cómo José va experimentando esa tristeza cuando él va en esa caravana de los ismaelitas hacia Egipto. Dice que allá a lo lejos logró ver las colinas donde su papá había asentado el hogar, y con tristeza él empezó a meditar en aquella soledad, en aquella tristeza, en la forma en la que sus hermanos, ¿qué le dirían ellos? ¿Por qué causa José había desaparecido? Él de repente se le venía a la mente la forma como sus hermanos lo habían tratado, las palabras hirientes con las que se habían dirigido, el odio que habían demostrado, al final cómo lo habían vendido. Todo eso le causaba dolor en su corazón, y obviamente la preocupación de qué es lo que le iba a ocurrir a él al llegar a esa tierra. Pero sabes, también en ese proceso Dios colocó cosas muy importantes en el corazón de José. José empezó a recordar todas aquellas cosas que le habían enseñado en su casa para amar a Dios. Él se recordó de todo eso, porque eso fue lo que le enseñaron en su casa. De repente José empezó a recordar aquellas experiencias que había escuchado muchas veces de los labios de su padre, cómo él había experimentado el cuidado de Dios a pesar de que él había huido, cómo el Señor se le había aparecido allá a través de una escalera con ángeles que bajaban y subían, cómo el Señor le había ofrecido protección y cómo Dios le había dado prosperidad y bendición a pesar de que era una persona extraña. Es ahí donde José tomó una decisión muy importante. En ese lugar, él, en primer lugar, decidió aceptar al Dios de su padre como su verdadero Dios. Además de eso, tomó la decisión de servirle, y también le pidió al Señor que lo protegiera y lo bendijera al lugar donde él se dirigía. Qué maravillosa decisión la que tomó José, y sin duda esta es la fuente de la prosperidad que tuvo en su permanencia en ese lugar. Querido hermano, querido joven, querido amigo, hay tantas decisiones que debemos de tomar en la vida, pero la decisión más importante y mayor que nosotros hemos de tomar es aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Yo me imagino que muchos de los que me están escuchando aceptaron, confiaron en este mensaje desde muy pequeños. De repente tuvimos esa dicha, pero llegó en un momento determinado que esta decisión que nosotros tomamos pasó más de una práctica a la decisión de tomar una relación con el Señor. Sí, de repente para algunos ese proceso fue fácil. Probablemente a otros nos tomó un poco de tiempo, y cuando ya estábamos lejos de casa, de ese cuidado de papá, de mamá, de repente los líderes de la iglesia donde crecimos, llegamos a la conclusión que teníamos dos caminos que escoger. Una era alejarnos de esto que se nos había confiado, que se nos había enseñado, o la otra, entender que este mensaje tiene un plan. Y el plan es que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos establecer una relación de salvación con Cristo Jesús. En el caso de José, él tenía la práctica correcta, pero ese día él tomó la decisión de confiar, de creer personalmente en Dios, de servirle y de pedirle su protección.
En medio de las circunstancias y las realidades difíciles que nosotros vivimos, necesitamos tomar una decisión muy importante. Y esa decisión es la de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y entregarle nuestra vida a Él. Señor, protégenos de acuerdo a tu voluntad. José no sabía cómo lo iban a tratar llegando a Egipto. Obviamente había visto lo que su propia sangre le había hecho. Y ahora, ¿quién podía protegerlo del trato que podían ofrecerle en ese lugar? Pero José entendió que había alguien que era la fortaleza, y ese es Dios. Cuando nosotros vivimos en tiempos inciertos, cuando nosotros vivimos ante circunstancias que no sabemos qué puede suceder, nosotros debemos de tener la seguridad que nuestra roca eterna y nuestra fortaleza es Cristo Jesús. Esa es la mayor decisión que debemos de tomar. Esa es la fuente de nuestra prosperidad. Y en esta hora yo te invito para que usted y yo confirmemos esa decisión. Y si aún no lo has tomado, que entiendas que es necesario, que permitas que el Espíritu Santo toque tu corazón y reconozcas que necesitas un Salvador, que necesitas esa relación viva con Cristo Jesús. Continuamos con lo que podemos encontrar en este relato que nos puede dar más lecciones en relación a este proceso de José. Y continúa el versículo número 2 diciendo: y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y continúa: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mire qué maravilloso. José llega, es vendido como esclavo en la casa de Potifar. Ya mencionamos que no era un hombre cualquiera, era el jefe de la guardia personal, y es en esa casa donde José dice que empieza a trabajar y todo lo que él hacía con su mano prosperaba porque Jehová estaba con él, allí en la casa de Potifar. Qué interesante, mis queridos hermanos, porque alguno de repente podría equivocadamente pensar que ocurría un milagro en cada acción que José hacía, pero no es así. También Patriarcas y Profetas nos da un poco más de información en relación a otra decisión que José tomó en su vida. Y la decisión que José también tomó, además de servir al Señor, de creer en Él y de pedirle que lo protegiera, fue la decisión de comportarse como un verdadero súbdito de Dios, y que por lo tanto todo lo que él hiciera al lugar donde él fuera, lo iba a hacer, y lo iba a hacer con todas sus fuerzas. Mire qué interesante. Cuando un hijo de Dios acepta ser un siervo de Él, recibe a Jesús como su Salvador, no solo afecta su vida espiritual. A veces de repente nosotros decimos: yo quiero crecer espiritualmente, pero en realidad cuando nosotros somos enriquecidos y verdaderamente transformados de forma espiritual, eso afecta cada aspecto de nuestra vida. En otras palabras, en nuestro aspecto familiar, nosotros debemos decir: yo me voy a comportar como un verdadero súbdito de Dios y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para tener excelentes relaciones en mi hogar. Cuando yo estoy en mi aspecto laboral, sea de repente la profesión, el oficio o la empresa de repente que el Señor me ha dado, yo lo voy a hacer con todas mis fuerzas, porque de esa manera también yo demuestro que soy un verdadero súbdito de Dios. Nosotros encontramos en la palabra de Dios esa realidad que nos recuerda que todo lo que llega a nuestras manos debemos de hacerlo con todas nuestras fuerzas. El libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Esta es una verdad real que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Si nosotros de repente nos dedicamos al área de estudio, debemos de recordar que debemos de hacerlo con todas las fuerzas que tengamos, porque es de esa manera como nosotros también honramos el nombre de Dios como verdaderos súbditos de Él. O sea, en otras palabras, Cristo Jesús transforma toda nuestra vida. Cada aspecto de nuestro ser, Él lo cambia, nos hace mejores personas y nos ayuda además para que cada cosa que hagamos lleve el sello de su bendición. Nosotros leemos en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 543,
una pequeña gema que ha quedado guardada ahí que nos recuerda dónde radica el éxito para el ser humano. Dice de la siguiente manera: el secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Mire qué interesante. Tú quieres triunfar en esta vida, debes de tomar la primera decisión. Sirve al Señor. Sirve al Señor, cree a Él y pide que te bendiga, que te cuide en cada lugar donde tú vas. Pero además de eso, también haz cada cosa que te corresponde con todas tus fuerzas. Por muy sencillo que sea, por muy pequeña que tú veas la tarea, por muy insignificante que de repente tú consideres que sea esa responsabilidad que se te ha dado, hazlo con todas tus fuerzas, porque de esa manera nosotros también demostramos que somos siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el versículo continúa el siguiente versículo, el versículo 3, nos continúa extendiendo qué es lo que ocurre. Y ahora dice que esto que él hizo impactó a su señor, impactó a Potifar. Dice que vio Potifar lo que José hacía. Él se dio cuenta, él se fijó y dice que vio cómo Jehová estaba con José y cómo todo lo que él hacía prosperaba. Mire qué interesante. José, en primer lugar, no escondió su religión. ¿De qué otra forma Potifar podría conectar las obras que este joven hacía con el Dios al cual él adoraba? O sea, él no lo escondió. Su adoración era una adoración real, adoración al Dios verdadero. Su conducta estaba basada en los principios que a él se le había enseñado que esperaba un hijo y un siervo de Dios. Por eso Potifar se quedó viendo y él alabó a Dios porque este joven no lo escondió, no escondió a su Dios. Querido joven, querido hermano, querido amigo, no pensemos que al esconder a nuestro Dios en nuestro ámbito de amistades, en nuestras labores, en nuestros estudios, vamos a crecer. No es así, no es de esa manera. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Dios, que Cristo Jesús cambie todos los ámbitos de nuestra vida, ahí otros podrán ver verdaderamente la obra de Dios. Y es de esa manera que Potifar logró ver a Dios a través de las obras que hacía este joven. Somos cartas leídas. Las personas tienen los ojos puestos sobre nosotros. De repente creemos que podemos pasar desapercibidos, que nadie se fija en las obras que nosotros hacemos, pero no es así. En la Biblia menciona que nosotros somos cartas abiertas y leídas, gracias a Dios, escritas con la mano y con la tinta de Dios. Por eso es maravilloso. De repente, tal vez a alguno de ustedes le ha pasado cuando te preguntan, ¿y usted es cristiano? ¿Y usted asiste a una iglesia? Sí, yo asisto a la iglesia, yo soy cristiano, soy adventista el séptimo día. Ah, me lo imaginaba por la conducta, por las cosas buenas que usted hace. Qué interesante es, hermanos, que esta es una manera de testificar. Esta es una manera en la cual nosotros podemos contarle a otros cuán grande es Dios. Esta es la forma en la que nosotros de esa manera, a través de la conducta, podemos decirle, creemos en un Dios poderoso. Y Potifar logró fijarse, colocó los ojos en él, porque vio que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía él prosperaba. Ahora, que continúa en el siguiente versículo, el versículo número 4 dice que halló gracia en los ojos de él. O sea, encontró valor, tuvo una alta estima, podríamos decirlo de esta manera. Y entonces Potifar hace algo. Lo pasa de criado de la casa y ahora lo pone a su servicio personal. Dice que José le servía a Potifar ahora de manera personal. Era un siervo cercano. Lo acercó, mire qué interesante. Y cuando él ve que José es un buen siervo, entonces ahora él le dice, ¿sabes qué? Te voy a poner como mayordomo, como administrador de todas las cosas que hay en mi casa. De todo, tú te vas a encargar de todo. Vas a pasar de siervo y ahora vas a pasar a ser un administrador. ¡Qué maravilloso, mis queridos hermanos! Yo creo que esto está acorde a lo que la palabra de Dios nos enseña en relación al fruto del esfuerzo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.
la importancia de utilizar los dones y los talentos y todo aquello que Dios ha otorgado para que tengamos más oportunidades. Dice también el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, José desde pequeño tuvo sueños de grandeza porque Dios se lo colocó. Pero imaginémonos que José hubiese dicho: no, yo no nací para ser sirviente, yo no nací para ser criado, yo nací para cosas grandes, porque hacia ahí me está dirigiendo el Señor. Cuando esas cosas grandes y ese puesto importante llegue, entonces ahí voy a demostrar verdaderamente quién soy yo y voy a sacar a relucir todos mis talentos. Si José se hubiese comportado de esa manera, jamás hubiese aprovechado la oportunidad que Dios tenía para él. No hubiese podido ser posible. Hay muchas personas que de repente sueñan con tener más responsabilidades. Sueñan de repente con algo importante que Dios le dé, pero no están dispuestos a servir y a ser útiles en las cosas, en las labores pequeñas que tienen en su mano, porque consideran que eso no es importante. Lo importante es la oportunidad. Mi querido amigo, la Biblia nos enseña que cuando nosotros somos fieles en lo pequeño, nos estamos preparando para esas cosas grandes que Dios tiene preparado para usted y para mí. Querido joven, querido hermano, ¿estás estudiando en este tiempo? Yo te invito para que lo hagas con todas tus fuerzas, porque al hacerlo, tú te estás preparando para las cosas grandes que Dios tiene preparado para ti. Eres de repente trabajador por tu profesión, en un empleo, en un oficio, en una empresa que tú tienes. Hazlo con todas tus fuerzas, porque es de esa manera que Dios te está preparando para que cumplas el plan que Él tiene para ti. Estás en el hogar, estás en la casa, hazlo de la mejor manera. Hazlo de la mejor forma, porque esa es la manera en la que Dios te está preparando para las grandes cosas que Él tiene listas para ti. Seamos fieles en lo poco, y Dios se encargará que nosotros estemos listos para esas cosas grandes, para esos sueños hermosos y maravillosos que Él tiene preparado para nuestras vidas. Pero tenemos que aprender hoy. Hay muchos de repente que piensan que el esfuerzo y el trabajo ya no es necesario en este tiempo, porque de repente han visto ejemplos de personas que de la noche a la mañana lo han conseguido todo. Y sin duda, algunos de repente lo han conseguido por un golpe de suerte, digámoslo de esa manera, o tal vez fruto de algún talento que tienen. Pero también han demostrado que al no saber administrar su vida, las riquezas que llegan pronto desaparecen pronto. Cuando usted y yo aprendemos a administrar lo pequeño, lo poco, cuando de repente nosotros consideramos que tal vez es nada, estaremos preparados para afrontar desafíos mayores. Ese es el escalón del éxito que el Señor desea para cada uno de sus hijos. Y hoy usted y yo podemos decidir hacer la diferencia. Mire qué importante. En la experiencia de José ante las circunstancias difíciles nos recuerda: tienes que escoger a Dios como tu compañero. Escoge a Cristo Jesús como tu Salvador y Señor. Sírvele y pídele su protección. Pero también en la experiencia de José nos dice: hay que esforzarse. Junto con la bendición del Señor hay que dar todas nuestras fuerzas. Hay ojos que están colocados sobre nosotros. Hay oportunidades que Dios tiene preparados, pero van a cumplirse, van a suceder en la medida que nosotros estemos dispuestos a ser fieles en las cosas pequeñas. ¿Cómo concluye este relato o esta porción que yo quiero compartir contigo? Pues concluye con los versículos números 5 y 6. Y dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Qué maravilloso, mis queridos hermanos, que nosotros podamos ver el propósito que Dios tiene para que nosotros tengamos prosperidad, para que nos vaya bien en esta vida. Así, entregarnos al Señor. Él quiere que pongamos todo en nuestras fuerzas para que podamos trabajar, y así como José también tener prosperidad en nuestra vida. Pero mira aquí qué importante,
que el Señor tiene un objetivo. En el caso de José, fue bendecir la casa de un impío, la casa de Potifar, porque así lo dice. Específicamente dice, él bendijo la casa de este hombre. Probablemente los negocios de Potifar no andaban bien. Ahora los negocios de Potifar andaban excelentes. Probablemente la gente no estaba trabajando bien en la casa de Potifar. Ahora los siervos trabajaban bien. Probablemente las cosechas no estaban saliendo de la mejor forma. Ahora el campo producía de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque José trajo bendición a la casa de este hombre. Hermanos, cuando el Señor nos da, permite que nosotros podamos producir, lo hace con el propósito de que podamos bendecir a otros. El libro de Génesis capítulo 12, versículo 2 dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. No nos equivoquemos, Dios no nos da simple y sencillamente para que nosotros acumulemos, sino que Él nos da para que podamos ser bendición. Nunca es una pérdida cuando nosotros compartimos, cuando nosotros damos principalmente a aquellos que no nos pueden devolver nada. Cuando nosotros entregamos todos los dones y talentos que Dios nos ha dado al servicio del Señor, eso nunca será una pérdida, siempre será una bendición. Y querido hermano, qué maravilloso entender que en el plan de Dios es que usted y yo podamos traer bendición para los demás y que de esa manera ellos puedan conocer el maravilloso poder de Dios. Este mundo necesita mucha bendición. Vivimos en un mundo complejo, en un mundo difícil, en un mundo que no sabemos qué sucederá mañana, pero es a ese mundo al cual Dios nos ha llamado para que usted y yo traigamos bendición, que es tanto lo que se necesita. Y esa bendición se puede ver en muchos aspectos en los lugares donde nosotros encontremos. Llevemos esa bendición a los hogares donde nosotros estamos. Llevemos esa bendición a nuestros lugares de estudio. Llevemos esa bendición a nuestros lugares de trabajo. Llevemos esa bendición a nuestros amigos. Ellos necesitan ver esa bendición en su vida. Probablemente esa sea la forma, ese sea el medio por el cual Dios nos está utilizando para que traigamos otros a Cristo Jesús. Ahora, estas bendiciones únicamente no las tenemos que ver solo en el aspecto material, porque esas no son las únicas bendiciones que nosotros tenemos en la vida. Hay bendiciones que por nosotros mismos, los seres humanos, no podemos alcanzar. Por ejemplo, hay tantos ámbitos donde no hay amor, hay tantos ámbitos donde no hay gozo, hay tantos ámbitos donde no hay paz. Y la razón de que no hay esos elementos en esos ámbitos es porque solamente Dios los puede producir a través del fruto del Espíritu Santo. Por eso Dios nos puede utilizar como canales para llevar a esos lugares, nuestros lugares de estudio, nuestros hogares, nuestro lugar de trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia, ser canales del fruto del Espíritu, una bendición que solo podemos recibir a través del poder de Dios. Para eso Dios nos ha llamado, para que podamos llevar bendición a los demás en este mundo difícil, en esta realidad que ninguno de nosotros buscó, en una realidad de repente que fuimos empujados simple y sencillamente bajo las circunstancias de otros, las decisiones de otros, pero aún así el Señor nos dice, podemos salir adelante, confía en mí, sírveme, haz todo lo que venga a tu mano con todas tus fuerzas. Está preparado para la oportunidad que yo tengo para ti. Sé fiel en lo poco y eso te va a ayudar a prepararte. Y sobre todas las cosas entenderás que el resultado es llevar bendición. Hermano, joven, en esta mañana yo quiero invitarte para que usted y yo también nos podamos alistar al servicio del Señor de esta manera. También de esta forma podemos decirle al Señor, yo iré. Señor, yo iré confiando en el Señor como mi Salvador, sirviendo al Señor, creyendo que Él me protege, haciendo todo lo que esté a mi alcance, Señor, siendo fiel en las cosas pequeñas y llevando bendición ante los que lo necesitan. Esa es la manera también que otros pueden conocer este mensaje y creer en ese Dios poderoso. Ese es el propósito en esta mañana. Ante las circunstancias difíciles, permitamos que la fe en el Señor nos ayude a ser instrumentos y no solamente tener bendición para nuestra vida, sino también extender esa bendición para los demás. Yo estoy seguro que en esta mañana también tú quieres decirle, yo iré al Señor. Yo estoy seguro que tú en esta mañana quieres decirle, yo quiero servir al Señor.
Yo te invito para que lo digas, para que lo confieses delante del Señor y Él te unja con tu Santo Espíritu para cumplir su voluntad. Dios te bendiga, Dios esté contigo y Dios te permita cumplir ese plan. Vamos a orar y vamos a colocar todo esto en las manos del Señor, pidiendo su dirección y su bendición para nuestra vida. Oramos. Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, porque nos das estos medios para que podamos reunirnos y tener este tiempo para poder meditar en tu palabra. Hoy tuvimos la bendición de poder experimentar ese proceso que tuvo este joven en medio de esas circunstancias difíciles. Y hoy nos recuerda que en medio de la tempestad, aquellos que deciden acercarse a tu Hijo, que deciden servir, que piden su protección, son bendecidos. Señor, ayúdanos, porque sabemos que hay una gran parte que tenemos que hacer en esta vida. Tenemos que dar todo lo que esté a nuestro alcance con nuestra fuerza, Señor. Ayúdanos, porque sin duda eso nos está preparando no solamente para dar testimonio a otros, sino también preparándonos para lo que tú tienes listo para nuestra vida. Este mundo necesita mucha bendición y a nosotros como hijos tuyos nos has dejado como canales y medios para cumplir ese plan. Ayúdanos para no negarlo al sustraer nuestros dones y talentos, más bien colocarnos en tus manos, Señor, para que las personas sean bendecidas en tu nombre. Queremos cumplir ese propósito. En esta mañana muchos han dicho, yo iré, porque saben que hay un mundo que está padeciendo en oscuridad, que necesita ser bendecido y que ese es el llamado que tú nos has dado. Y hoy queremos aceptarlo humildemente, confiando que mediante el poder del Espíritu Santo podremos cumplir esa labor que tú tienes para nosotros. Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y un feliz sábado para todos. Hemos escuchado un hermoso mensaje, que también nosotros podamos poner en práctica lo que hacía José. Que el nombre de Dios sea exaltado en nuestras vidas. Gracias por estar en sintonía de los programas de Hot Media y les invitamos a que puedan seguir viendo y escuchando nuestra programación. Que Dios me les bendiga. Feliz sábado.